El mayor bien, Job 20 y 21, el mayor bien. Iglesia, vamos a ser honestos, vamos a ser honestos. Si hoy te preguntara, solamente piénsalo, si hoy te preguntara, ¿cuál es el mayor bien que traes hoy en ti, puesto o en tu cartera? ¿Qué pensarías? ¿Cuál es el mayor bien que traes hoy? Yo sé que alguien, no, pues traigo el reloj de diamantes. Y este es el de diario. Este es el de diario, el que me pongo ahí nada más para ir al trabajo y para chambear, ¿no? El mayor bien. Yo sé que tendríamos que ser honestos al pensar qué es lo que hoy traemos puesto o tenemos en nosotros, pero vamos más allá. ¿Qué hay alrededor tuyo que sea tu mayor bien? Y pensemos, sí, o sea, quitemos un poquito la parte de, ay, yo sé que están pensando y a lo que voy, pero pensemos un poquito fuera de nuestra burbuja cristiana. Que alguien te preguntara, o es más, que tú le preguntaras a alguien, ¿cuál es tu mayor bien? Algunos podrían empezar a decir, pues tengo un vehículo, tengo una casa, tengo mi familia, pues, fíjate que mi bisabuela me dejó un anillito por ahí que resulta que sí vale mucho, cositas así. Y creo que responderíamos de algunas maneras. Hoy tengo un excelente mensaje para ti. Tú puedes prosperar. Solo tienes que cumplir un requisito según Job 21, porque es lo que Job 21 va a estar hablando. Ese único requisito que Job va a englobar en el capítulo 21 para que prosperes, es que tú seas un impío. Porque los impíos, según Job 21, ¿qué crees? Prosperan y prosperan bien, les va bien, y ese es un asunto, porque mira cómo habla de ellos. Me voy a adelantar un poquito, porque los impíos viven muchos años y ven crecer a sus hijos con honestidad y seguridad, según lo que dice Job, estabilidad, con estabilidad y seguridad, ahí en los versículos 7 y 8, sus casas están en paz, sin temor, y el castigo de Dios no parece alcanzarlos, en el versículo 9. Sus ganados y sus riquezas aumentan, disfrutan de abundancia y de alegrías en la vida, de los versículos 10 al 12. Mueren en paz y tranquilidad, sin aparentes sufrimientos, disfrutando de prosperidad hasta el final. Un impío, según la Biblia, según el diccionario de temas teológicos, es una persona que no demuestra ninguna devoción religiosa o respeto por las cuestiones religiosas. También es una persona con una vida en el que dice creer en Dios, mientras adopta un estilo de vida que parece negarlo. Ese es un impío según el diccionario teológico de temas. Porque Job nos va a estar llevando a una reflexión profunda. Nos va a estar llevando a esto porque vamos a ver cómo Zofar, lo que él va a hacer es un retrato otra vez de un injusto. Porque recuerden que los amigos de Job no están viendo a Job ya como un amigo, lo están viendo como un enemigo, y lo que están haciendo con él es recriminarle porque él sigue defendiendo su justicia y porque él sigue diciendo que no ha pecado delante de Dios, que no ha hecho las cosas mal. Y Job, ¿cómo le está yendo? Muy mal. Entonces esta intervención nuevamente de Zofar nos va a pintar un retrato de cómo es un injusto según él, y Job tiene una respuesta para esto. Tal parece que Job quiere animarnos a ser como los impíos, porque les va bien, y es lo que él va a estar diciendo. Porque Zofar le va a decir, a un impío le va mal, a un impío no se le da nada, a un impío su vida termina prontamente, lo vamos a ver un poquito adelante. Y Job dice, ¿qué crees? Los impíos también prosperan. Y tenemos muestras a través de la historia de gente que ha hecho atrocidades, que ha hecho cosas que ni siquiera nuestra mente pudiera imaginar que pueden pasar. ¿Y qué crees? Les ha ido bien. Políticos, presidentes, sicarios. Pero vamos a ver cómo es que hay una gran verdad que apunta a algo mucho mayor en Job 20 y 21. Esto es lo que Job quiere enseñarnos, querida iglesia. Y si es cierto que los impíos prosperan, ¿cómo lo aplicamos? Porque realmente es lo que Job va a decir. Iglesia, ¿qué crees? Los impíos van a prosperar. Los impíos les va a ir bien. Según Job, aquellos que es más le dicen a Dios, hazte a un lado porque quiero hacer mi vida a mi manera,
van a morir, entiendan esto, vamos a llegar allá, pero van a morir en paz. Quiero enseñarte algo el día de hoy, iglesia, debido a la esperanza del impío, o debido a que la esperanza del impío es pasajera, debemos encontrar en Cristo nuestro mayor bien. Debemos encontrar en Cristo nuestro mayor bien. Ahora, vamos a ese retrato de un injusto según Zofar. Te puedo simplificar y resumir Job 20 de manera muy rápida. Al malo, mal le tiene que ir. Al malo, mal le tiene que ir. Si alguien te pregunta de qué trató Job 20, lo único que tú le vas a decir es que Zofar argumentaba que al malo le tiene que... Está un poquito arriba el volumen del micrófono, ¿verdad? ¿O soy yo? No, ok. Entonces, si alguien te pregunta de qué trata Job 20, tú le vas a decir al malo, mal le tiene que ir. No hay vuelta de hoja, no hay cosas escondidas. Si tú eres malo, mal te va. Recuerden que estamos en un momento histórico donde la teología de la retribución era algo presente, y lo vuelvo a repetir: si tú te portabas mal, te tenía que ir mal porque Dios te castigaba. Si tú te portabas bien, te tenía que ir bien porque Dios te bendecía. Y esto es lo que está aplicando Zofar nuevamente en su argumento del capítulo 20. No es como que tenemos que darle muchas vueltas. Es como cuando vas a ver una película y dijiste el nombre de la película, Tiburón. Y alguien te pregunta, oye, ¿y de qué trata la película? No, hombre, de dinosaurios. Es lo mismo en el capítulo 20. Si tú quieres decir de qué habla el capítulo 20, al mal, mal le va. Y es lo que Job va a estar hablando. Por eso Job 20 nos presenta esa perspectiva de Zofar en su contexto, en su cultura, que pinta o describe la vida del impío. Nos lleva a pensar que esta clase de personas tal parece que en la vida no les tiene que ir bien porque han hecho las cosas mal. No tienen que prosperar. Zofar asegura que Dios no deja sin castigo la maldad, y los impíos no tienen una prosperidad duradera. Recordemos que esto no lo está diciendo porque está hablando a una serie de personas o está hablando a una comunidad de personas. Esto Zofar lo está diciendo porque Job ha venido defendiendo en cada capítulo su justicia, su inocencia, que él no ha pecado, y en algún momento tenemos que entender que vamos a entrar de lleno a ese discurso, y lo que Zofar ahora va a hacer es que toma la palabra de una manera muy airada. Es que ya no es, oye, quiero hablarte unas palabras o dame oportunidad de hablar a mí. Ahora Zofar va a conversar diciendo: entonces respondió Zofar Naamita y dijo, por esto mis pensamientos me hacen responder. Estoy en la Biblia de las Américas, recuerden, a causa de mi inquietud interior. He escuchado la reprensión que me insulta. Recuerden que en el capítulo anterior Job les había dicho, o sea, sus consejos, híjole, o sea, mejor no me digan nada. Dice el versículo 3, he escuchado la reprensión que me insulta y el espíritu de mi entendimiento me hace responder. Zofar responde con enojo diciendo que no puede quedarse callado. Se siente provocado por las palabras de Job y se dispone a hablar con dureza lo que Job ha venido defendiendo. No da tregua ni da momento a que Job responda. Tengo que decirte, ya no tengo que decirte, te voy a decir esto. Porque mis pensamientos, dice la Biblia de las Américas, me hacen responder. Zofar está más motivado, no por la misericordia, lo hemos dicho, como todos los amigos, no por el amor, no por ayudar a Job, no por aconsejarle, ni siquiera ver, oye, pues vamos a hacer una cooperacha para ver cómo te curamos o qué hacemos. ¿Recuerdan lo que Job dijo en el capítulo anterior? La soledad de Job era intensa y profunda. Ni siquiera mi mujer resiste mi aliento, mis amigos, mis mejores amigos, mis cercanos, mis mismos hermanos, todos, ¿qué dijo? Me han abandonado. Por eso en el capítulo anterior Job se levantaba y decía, yo sé que mi Redentor vive. Porque él se encontraba en plena soledad. Y esa figura del Redentor es aquel que podía liberarlo, que podía comprarlo si estaba en esclavitud, que podía darle, sí, un mejor mañana, la misma figura de Ruth. Ese Redentor era aquel que llegaba y le decía, yo voy a ponerme en tu lugar, yo voy a comprarte a ti en medio de esto, porque él estaba solo. Ahora vuelve a escuchar a Zofar de una manera, hermanos, que parece triste, porque ellos no han terminado con Job. Ahora, podríamos decir, pues, ¿qué le faltaba a Job? ¿Que le pasara? Nada, todo le había pasado. Pero por eso los argumentos siguen y siguen, porque Job no deja de defender que él es inocente. Recuerden, antes del capítulo de yo sé que mi Redentor vive, ¿qué había dicho Job? Pongan esto con cincel en una piedra, escríbalo para que quede ahí visual en algún sentido.
Y es cuando dijo, yo sé que mi Redentor vive. Él estaba asegurando que Dios, ¿qué iba a hacer con él? Lo iba a redimir. Entonces imagínate esto en los oídos de Zofar, en su pensamiento, en su visión de las cosas, diciendo, ¿cuál Redentor? Mira la condición en la que estás. Y esto lo hacía enojarse. Lo hacía realmente encenderse y decir, tengo que hablar. Tengo que decirle algo, y lo decía con enojo. Ahora Zofar habla de esa prosperidad breve del impío, de los versículos 4 al 11. Síganme con su vista. Dice, ¿acaso sabes esto desde la antigüedad, desde que el hombre fue puesto en la tierra? Es breve el júbilo de los malvados y un instante dura la alegría del impío. Aunque su presunción llega a los cielos y su cabeza toque las nubes, como su propio estiércol perece para siempre. Los que lo han visto dirán, ¿dónde está? Huye como un sueño y no lo pueden encontrar, y como visión nocturna es ahuyentado. Zofar afirma que desde siempre se sabe que la alegría de los malvados, ¿qué? Es corta, no va a durar mucho. Él está argumentando esto porque, otra vez, no sabemos la edad que Job tenía. No tenemos algunos datos, pero lo que sí sabemos de que Job perdió todo, y lo perdió de manera muy rápida, intempestiva. Eso sucedió. Sus hijos sufrirán, sus fuerzas se marchitarán. Sigue diciendo el versículo 9, el ojo que lo veía ya no lo ve. En su lugar, no lo contempla más. Sus hijos favorecen a los pobres y sus manos devuelven sus riquezas. Sus huesos están llenos de vigor juvenil, más que el polvo yacen. Quiero llevarlos a la Nueva Traducción Viviente para que entiendan un poquito 9, 10 y 11 de Job 21. Job 20, por favor. Lo voy a leer en esta versión. Dice, quienes alguna vez los vieron, no los verán más. Sus familias nunca volverán a verlos. Sus hijos mendigarán de los pobres, porque tendrán que devolver las riquezas. Y vean cómo lo dice él, que robaron. ¿De qué estaba acusando Zofar a Job? Que era un ladrón. Que era un ladrón. Dice el versículo 11, a pesar de ser jóvenes, sus huesos yacerán en el polvo. Otra vez, aunque en los discursos de los amigos de Job no están diciendo, a ver Job, tú eres esto, tú eres aquello, continuamente están describiendo a Job. Las desgracias que le pasaron a Job, las situaciones que Job había vivido y la condición en que se encontraba. ¿Qué tan próspero era Job y qué tenía? Job, antes de su prueba, era descrito como un hombre muy rico y próspero, mis queridos hermanos, eso ya lo sabemos. Quiero solamente recordarles que Job tenía 3,000 ovejas, 3,000 ovejas. 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos siervos. Las propiedades que tenía, los terrenos que tenía que tener para poder pastorear a cada uno de estos animales. Bueno, era un hombre muy rico. Además, el texto añade en los primeros capítulos, en el capítulo 3, capítulo 1, versículo 3, que era aquel varón más grande que todos los orientales. Eso significa que era el hombre más rico e influyente de su región. Y se quedó sin nada. Y hemos dicho a través de Job que esto puede ser de una manera tan fácil juzgado. Porque otra vez lo que ellos pensaban es, pues te portaste mal, Dios te está castigando. Si te portaras bien, ¿qué sucedería? ¿Recuerdan cuando se le dijo, es más, Dios protegería lo que tú tienes? Dios cuidaría de tus rebaños, hubiera cuidado de tus hijos, hubiera cuidado de tu salud. Y Job estaba aquí quebrado en todo el sentido. En este pensamiento, en este cuadro que está retratando, no solamente habla de manera airada, no solamente habla de esa prosperidad que es breve, también de los versículos 12 al 19, habla de esa dulzura del pecado que se vuelve amargura. Y lo dice de esta manera, versículos 12 al 19, aunque el mal sea dulce en su boca y lo oculte bajo su lengua, aunque lo desee y no lo deje ir, sino que lo retenga en su palabra, con toda la comida de sus entrañas se transforma en veneno de cobras dentro de él. Traga riquezas, pero las vomitará. De su vientre se las hará echar Dios. Chupa veneno de cobras, lengua de víbora lo mata. No mira a los arroyos, a los ríos, a los que fluyen miel y cuajada. Devuelve lo que ha ganado, no lo puede tragar. En cuanto a las riquezas de su comercio, no las puede disfrutar.
pues ha oprimido y ha abandonado a los pobres y se ha apoderado de una casa que no construyó. El malvado disfruta de su maldad, es lo que está diciendo Zofar. Lo que decimos en el Nuevo Testamento es muy práctico y a veces creo que estamos aplicando mal, pero decimos, si lo siembra, ¿qué? Lo cosecha. Si lo siembra, lo cosecha. Y pone estos antecedentes de decir, aunque tenga, aunque gane, aunque comercie, aunque haga estas cosas, ¿qué va a suceder? No las va a disfrutar. Es más, si tiene aún comida, ¿qué va a suceder? Ni siquiera lo va a poder tragar. En pocas palabras, por eso ya los versículos 20 al 29 termina diciendo que el castigo para los impíos, ¿qué es? Es inevitable. Y eso ya lo hemos visto a lo largo de las respuestas de los amigos de Job. El impío no tendrá paz, no disfrutará de lo que ha robado, y la ira de Dios caerá sobre él. Su final es oscuridad y destrucción. Esta es la herencia que Dios ha destinado para el impío, dice el versículo 29. Esta es la porción de Dios para el hombre impío y la herencia decretada por Dios para él. Si nos damos cuenta, Zofar nunca va a decir, yo creo que esto va a pasar. O tal vez a los impíos le va de esta manera. O se me hace o imagino que si alguien hace las cosas mal, Zofar está asegurando. Así como sus amigos y él en otros discursos lo han hecho. Es decir, yo creo que es así y yo creo que las cosas son así y no da tregua ni siquiera a la opinión. Si leemos con atención en la poesía hebraica, donde estamos ahora con Job, es interesante cómo los cambios de voz nos van llevando de amigo a Job. Yo lo dividí de esta manera, por eso. Primero los 3 capítulos, una descripción de lo que es el libro, pero después viene un discurso o un argumento, y Job no le dan la palabra. Si tú lees con atención, ¿qué tiene que hacer Job? Como que se abre paso y me toca hablar. Y luego vuelve otro amigo, a ver, cállate que me toca a mí. Job tiene que abrirse camino para argumentar su inocencia porque no lo dejan hablar. Aunque Zofar exagera y aplica mal esta verdad en el caos que Job tiene, nos recuerda que eso es cierto, queridos hermanos. Que los impíos tienen un hasta aquí. Que a los impíos el pecado los va a consumir. Que a los impíos no les espera nada bueno. Pero tenemos que entender una verdad mayor a esto, porque en nuestra justicia y en nuestro sentido vengativo y en lo que somos nosotros quisiéramos ver esto, hermanos, lo que estamos viviendo. Yo lo decía el domingo pasado. De verdad yo quisiera ver a estos cuates hirviéndolos en aceite así caliente, pero lento. Aquellos que no dejan trabajar, que toman la vida, que de verdad, o sea, para mí es ridículo. Sigo con un choque todavía que de repente, o sea, te piden de lo tuyo y para que puedas trabajar o puedas laborar. Y es ridículo, para mí sigue siendo ridículo, pero es lo que tenemos en México. Saben que no me inclino por un partido político, pero las realidades que se viven en algunos contextos, como donde está mi familia, son crueles y tristes. Tenía años de no escuchar una detonación. Y de repente, pues nada más escuchar, y yo, ¿qué ole? Ya me están despidiendo de la colonia. Decía, mira qué padre. Mis hermanos, y quisiéramos que nosotros, estas cosas sucedieran en el ahora. Quiero decirte algo y aplicar algunas cosas de este pasaje. El pecado promete dulzura, pero deja amargura. Dice el versículo 12, aunque el mal sea dulce en su boca y lo oculte bajo su lengua. Y es cierto, porque a veces hemos puesto el pecado, mis hermanos, como algo aborrecible. Y sí, es aborrecible delante de Dios. Pero ¿qué crees? A nosotros y a nuestra naturaleza, ¿cómo lo vemos? ¿Cómo lo vemos? O sea, tú no vas a consumir algo que no te gusta. No vas a practicar algo que no te causa bienestar. Sabemos lo que pasa con el pecado, pero otra vez, hablemos con sinceridad. Somos tentados, ¿qué dice Santiago? Conforme a nuestras propias, ¿qué? ¿Aborrecimientos? ¿Disgustos? No, con aquello que nos gusta. Si a ti te gusta el sexo, te gusta el chisme, te gustan cosas que puedes ingerir y que van a dañar tu cuerpo, el alcohol, el cigarro, ¿qué crees? Tú lo ves y dices, ay, no se me... Luego en un día caluroso y todo eso dices, no se me antoja. Yo tengo problemas con la comida y tiene tiempo que el Señor está trabajando en eso en mí. Porque yo con lo dulce no tengo problema, con el alcohol no tengo problema. Pero con la comida, si yo pruebo una comida que me gusta,
Si son tacos de suadero bien preparados, así con la grasa, así, que te lo muerdes y mira, hasta acá te escurres. Mis hermanos, miren, me encanta. Las garnachas de la Ciudad de México, yo quiero andar en cada puesto ahí. Es más, miren, ahí les va, hasta dónde llega mi pecado. Veníamos en el camino y lo único que no comí varias cosas, pero traíamos un antojo de algo gourmet, algo que se prepara en la Ciudad de México, algo así que es riquísimo, una guajolota. Y veníamos en el camino porque salimos temprano, no habíamos desayunado. Y todo el camino, ¿qué crees que venimos buscando? Una guajolota. Por la misericordia y la gracia de Dios a su siervo. Veníamos antes de llegar a Querétaro, ya así en las bajas, saliendo del circuito mexiquense, ya camino a Querétaro. Y ahí en las gasolinerías, en la mañana, ¿qué creen que hay? Hay puestecitos con unos así vitroleros. Y así, miren, así el Señor bajó una luz del cielo. Dije, ahí es. Me había pasado, me eché de reversa. Señor, ¿tiene guajolotas? Y escuché así, sí. Y yo, mi problema es que yo puedo gastar, puedo comer y no me detengo. Y eso es mi problema. Pero sabes, yo no lo veo como que, ay, no quiero esta la comida, guácala. Decimos, el pecado en nuestra naturaleza tenemos que entenderlo, es atractivo. Es nuestra concupiscencia. Por eso el versículo 12 dice, aunque el mal sea dulce en su boca y lo oculte bajo su lengua, aunque lo desee y no lo deje ir, sino que lo retenga en su paladar con toda la comida, en sus entrañas se transforma en veneno. Y eso es el pecado. Sabemos el fin que tiene. El pecado, mis hermanos, destruye. Es algo que ofende a Dios, que Dios aborrece. Y tenemos que entenderlo. Con el pecado no podemos jugar. Es un cáncer que avanza y nos destruye, nos mata. Por eso, el pecado promete dulzura, pero deja amargura. Lo que parece atractivo al principio termina siendo un veneno. Y para los impíos, lo que está diciendo Zofar, y que es esa verdad que quiere aplicar en Job, pero que sí aplica, pero no en Job, está diciendo, mira, aunque tu pecado sea dulce, tiene un fin amargo. No puedes esconderlo, no puedes decirlo de otra manera. Como iglesia debemos huir del pecado y eso lo sabemos. Debemos entender que parece algo noble en ocasiones, que parece algo bueno. ¿Qué es más? Hasta negociamos con eso de alguna manera. Pero va a terminar destruyéndonos. Tuve la gracia de platicar con alguien muy cercano, ahora que estaba ahí en casa. Y me pidieron consejo sus papás, tuve que hablar con él. Y el asunto es que la respuesta de él es que dentro de la escuela, lo que ellos consumen, no quiero decirlo porque luego censuran el video, y no me importa, pero pues andaba ahí poniéndose happy, con estas ramitas de moda, verdes. Y la respuesta, ¿saben cuál fue? La mayoría lo hace. Es muy normal. Yo estaba así como que, no me asusta. Pero no les voy a decir en qué nivel de escolaridad sucedía esto. Paréntesis. Papás, ¿ustedes tienen conocimiento de qué sucede en las escuelas de sus hijos? ¿O con los amigos que se juntan? Y que parece que esto es extraño a nosotros, porque para quienes me lo platicaron, estaban así como que era irreal, o sea, esto nunca nos va a pasar, esto pasa ya en otras familias, en otras iglesias, porque él va a la iglesia, él va a los jóvenes, él canta, él hace eso, aquello, ¿y qué creen? Y le tuve que hacer la pregunta, ¿tú crees que eres adicto a esto? Y yo me di cuenta cuando él me dijo, pues no, pero fíjate que sí me relaja, dije, eres adicto. Eres adicto. No uso para concentrarme y todas estas cosas, todo esto que se va estirando y tú dices, por poco y me convencía, porque tienen tantos argumentos y el relajarte y me ayuda y fíjate que pues ahora te lo venden así como que hasta puedes llevar no sé cuántos gramos y yo decía, ¿a poco? ¿Sabes? El pecado parece atractivo al principio, pero es destructivo, completamente destructivo. El pecado no va a traer una satisfacción duradera. Y eso está diciendo Zofar, en un sentido que debemos aplicar con cuidado. Hablando de Job, no de nosotros. Pero esta es una realidad para nosotros. El juicio de Dios es seguro para el pecado. Iglesia, el capítulo nos recuerda que el pecado siempre promete más de lo que da y termina en ruina. Escúchame bien, solo en Cristo
Hay verdadera dulzura, gozo, plenitud, que nos conviene, que nos beneficia. ¿Sabes? El pecado va a traer amargura. Cristo va a traer ese gozo verdadero, lo que hablábamos en la mañana. Porque Él nos da perdón, paz y vida eterna. Por eso para Zofar el impío no puede quedar no puede quedar impune. Su castigo tarde o temprano llega. De una manera u otra será castigado por Dios. Pero el asunto es que para ellos el castigo mayor que puede recibir un impío está en el presente. En que su riqueza, sus bienes, su familia, en que todo lo que tienen sea quitado. Y nosotros entendemos que hay algo más allá, que no termina ahí. Quiero hablarte de una gran verdad en medio de todo lo dicho hasta aquí. Escúchame bien, hoy la impiedad se manifiesta en vivir como si Dios no existiera. En la arrogancia de confiar solo en las riquezas, en la indiferencia de hacer la voluntad en santidad, en el desprecio de su palabra y en la exaltación del yo por encima de estas verdades divinas. No vamos a ver al impío como Job, como Zofar estaba viendo a Job, pero lo vamos a ver en contextos donde la gente sigue inclinándose en lo que no es Dios, sigue buscando en cosas que no son Dios. El apóstol Pablo dice que la ira de Dios se revela desde los cielos ¿contra qué? Contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Y esta es una realidad. Ese Dios que juzgó con ira y furor el pecado en el Antiguo Testamento, que juzgó a los impíos y que muchos nos explican por qué Dios hizo eso, es porque era un Dios santo y justo. Es el mismo Dios que tenemos hoy y que sigue juzgando el pecado y que sigue juzgando las injusticias y sigue juzgando al pecador. Quitemos de nuestra mente que Dios, ¿cómo decimos? Dios ama. ¿Cómo es? A ver, díganme ustedes que son más religiosos que yo. Dios aborrece al pecado, pero ama al pecador. No, mis hermanos. ¿Qué creen? Dios aborrece al pecado y también aborrece al pecador. Y les he dicho que la única manera en que hoy nosotros podemos ser amados delante de Dios, ¿cuál es? Es Cristo. Pero fuera de Cristo, lo único que merecemos según todos Romanos y toda la Escritura es la ira de Dios. Una ira justa, santa, perfecta. Que esa ira cayó en Cristo y porque es por eso que hoy nosotros debemos ser tan agradecidos. Me voy a meter otra vez entre paréntesis en la alabanza. Se escucharon muy bien hoy, ¿eh? De verdad se escuchaban bien padre las voces. Pero nos falta todavía. Quiero que un día nos vengan a decir los del desayuno, oye, gritan mucho. Pues sí, estamos cantando. ¿Saben por qué? Porque aquel que entiende de qué ha sido salvado, alaba, adora al Señor con libertad, con alegría, con una conciencia, sabiendo lo que dice y sabiendo a quién lo dice y por qué lo dice. Cantamos un segundo, la segunda alabanza fue un himno. ¿Qué decía la primera estrofa? Anhelo trabajar para el Señor, confiando en el trabajo del pastor. Quiero... no dice así. ¿Cómo dice? Bueno, yo lo cambié. Mis hermanos, esta es la descripción adecuada de Zofar de un impío, pero mal aplicada para la vida de un justo. Otra vez, esta es la descripción adecuada de un impío, pero mal aplicada a la vida de un justo, porque Job era justo. El asunto es que yo quisiera decirles que Job va a decir, sí, es cierto, en el siguiente capítulo, en el capítulo 21, que Job va a decir, es cierto, Zofar, tienes toda la razón. ¿Pero qué crees? Vamos al capítulo 21. Entonces respondió Job y dijo, escuchad atentamente mis palabras y que sea este vuestro consuelo para mí, porque eran lo único que podían ayudarle a consolar a Job sus amigos. ¿Cómo? Quédense callados, por favor, quédense callados y eso me va a consolar, que ustedes no digan nada. Tened paciencia y hablaré, y después de que haya hablado, os podréis burlar, dice esta versión. En cuanto a mí, me quejo yo al hombre, ¿y por qué he de ser impasible? Mirad y quedaos atónitos, y poned la mano sobre vuestra boca. Aún cuando me acuerdo, me perturbo, y el horror se apodera de mi carne. Lo que Job va a hablar
es que los injustos aparentemente sí prosperan. Y voy a decir por qué aparentemente sí prosperan. Lo que tenemos al principio es una queja inicial de Job, de los versículos 1 al 6, que ya leí. Job pide a sus amigos que escuchen con atención sus palabras, porque su dolor es profundo. Que se tapen la boca, que le den tregua para que él pueda hablar. Hermanos, qué incómodo es estar con personas que no saben escuchar. Yo soy uno de ellos. Qué incómodo es estar con personas que tienen una verborrea, pero tremenda, que hablan y hablan y hablan. Y digo, no está todo mal, yo sé que todos queremos comunicarnos y hablar. El asunto es que, según nos han enseñado muy bien en los matrimonios, en un estudio que a mí me ayudó bastante, la comunicación es ¿qué? Debe ser ¿qué? 2 vías. Y que hay alguien que habla y luego ¿qué? Y alguien que escucha. Y cuando cambian los turnos, el otro ¿qué? Habla y el otro escucha. Pero cuando escuchamos, no escuchamos ¿para qué? O sea, cuando escuchamos estamos apuntando a ver cómo le voy a responder. O cómo, si él me dice 2, yo le voy a decir 4. O sea, escuchamos ¿para qué? Para estar a la defensiva. Y eso es cuando estamos, pues cuando estamos bien llenos de amor, pues no pasa esto. Pero cuando hay un choque, nuestra manera de escuchar, ¿cuál es? No para resolver, para ganar. Y eso es lo que estaba sucediendo aquí, aunque ellos no eran matrimonio, pero sí eran amigos. Lo que sucedía, si tú has puesto atención, y lo que ha sucedido en Job, es que los diálogos son ¿para qué? No para interactuar y ver cómo ayudar, cómo resolver. No, son sí, fregar a Job, discúlpenme la palabra, para ganarle a Job. Porque Job va a estar casi argumentando lo mismo. Por eso Job dijo, a ver, denme chance de hablar a mí. Pero de manera sorpresiva, lo que va a decir Job es importante. Los impíos prosperan. Los impíos prosperan. Vean lo que dice en versículos 7 al 16. ¿Por qué siguen viviendo los impíos? Envejecen, también se hacen muy poderosos. En su presencia se afirman con ellos sus descendientes y sus vástagos delante de sus ojos. Sus casas están libres de temor, y no está la vara de Dios sobre ellos. Su toro engendra sin fallar, su vaca pare y no aborta. Envían fuera a sus pequeños cual rebaño, y sus niños andan saltando, cantando con pandero y arpa, y al son de la flauta se regocijan. Pasan sus días en prosperidad y de repente descienden al Seol. ¡Wow! ¿Quién no quiere una vida así? Yo creo que todos, seamos sinceros. O sea, que te vaya bien, que prosperes. ¿Cuál es la muerte que describe en el versículo 12? ¿De sufrimiento? No. ¿De pesar? Tampoco. Simplemente dice, ¿qué dice este versículo? Simplemente se mueren y van al Seol. Dice el 13, perdón. Pasan sus días en prosperidad y de repente ¿qué? Descienden al Seol. Oh. ¿Y de quién está hablando? De los impíos. De la gente, vamos a ver adelante, dice el versículo 14, y dicen a Dios, dice esta versión, apártate de nosotros, no deseamos el conocimiento de tus caminos. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y qué ganaríamos con rogarle? Estos son los impíos, pero quisiéramos escuchar que estos impíos que hacen a un lado a Dios, que baje fuego del cielo y los consuma y sean destrozados y nada, o sea, que pongan una tiendita y quiebre, que todo les vaya mal. No, Job dice que a los impíos que hacen a un lado a Dios, ¿qué? Les va bien. Me hicieron una pregunta hace años, de hecho estábamos en Torreón en esos años y estaba toda la violencia, y fue por este sentido. ¿Cómo van a terminar ellos? Yo les dije, pues según Job y esas partes de la Biblia, pues les va a ir bien y pueden terminar bien. O sea, nunca los pueden capturar, pueden estar tranquilos, pueden vivir tranquilos. Es más, en algunos años se sabía que llegaban a restaurantes y eran bien atendidos y con las mejores ropas, con los mejores carros, bien sanos porque pues tenían lana para tratarse. Y yo le dije eso y estaba, pero ¿cómo? Sí. Y le dije, vamos a Job. Es más,
Y le dije, checa lo que dice el versículo 14 y 15. Y dicen a Dios que apártate de nosotros. Apártate, no queremos nada contigo. Job describe cómo los malvados suelen vivir largos años y tener hijos, riquezas, paz en sus hogares y morir en tranquilidad. Sin embargo, sin embargo es importante. Ellos rehúsan a Dios y se apartan de sus caminos. Escúchenme bien, aunque paradójicamente disfruten de todo lo que Él creó, de todo lo que Él hizo. No para ahí Job. Ahora él habla como la muerte no va a distinguir entre impíos y justos. Lo empieza a decir a partir del versículo 17. Dice, 16 voy a leer. He aquí, no está en mano de ellos su prosperidad. El consejo de los impíos lejos está de mí. Vean lo que dice 17 en adelante. ¿Cuántas veces es apagada la lámpara de los impíos o cae sobre ellos su calamidad? ¿Reparte Dios dolores en su ira? Son como paja delante del viento y como tamo que arrebata el torbellino. Decís, Dios guarda la iniquidad de un hombre para sus hijos. Que Dios le pague para que aprenda. Vean sus ojos su ruina y beba la furia del Todopoderoso. Pues, ¿qué le importa la suerte de su casa después de él cuando el número de sus meses haya sido cortado? ¿Puede enseñarse a Dios sabiduría siendo que Él juzga a los encumbrados? ¿Qué está diciendo Job? Voy a otra vez resumirlo. Tanto el impío como el justo van a morir. Ambos van a morir. Mis hermanos, Job cuestiona la teoría de sus amigos. No siempre se ve que el impío sea castigado en vida. Al contrario, debemos entender que muchos mueren en plena paz y abundancia. Muchos otros mueren tal vez en la amargura, sí. Pero lo que algunos ven, como vamos adelante, aún el salmista veía en el Salmo que los impíos que a su alrededor prosperaban, les iba bien. Job tiene que refutar por eso los argumentos de sus amigos a partir del versículo 27 al 34. Job acusa a sus amigos de dar respuestas vacías y sin fundamento. Vamos a leer un poquito ahí. Dice el versículo 27. He aquí, yo conozco vuestros pensamientos y los designios con los cuales me dañaríais. Porque decís, ¿dónde está la casa del noble y dónde la tienda donde moraban los impíos? ¿Cómo estaba la casa de Job? Destruida. Todo, en realidad. Versículo 29 dice, ¿no habéis preguntado a los caminantes y no reconocéis su testimonio? Porque el impío es preservado para el día de la destrucción. Ellos serán conducidos en el día de la ira. ¿Quién le declarará en su cara sus acciones? ¿Y quién le pagará por lo que ha hecho? Mientras es llevado al sepulcro, velarán sobre su túmulo. Los terrores del valle suavemente le cubrirán y le seguirán todos los hombres, e innumerables otros irán delante de él. Y termina Job diciendo, ¿cómo pues me consoláis en vano? Vuestra respuesta está llena ¿de qué? De falsedad, dice esta versión. El capítulo 21 nos muestra que la prosperidad o el sufrimiento en esta vida no siempre son una medida del valor del juicio de Dios. Porque estamos pensando que si a la gente le está yendo bien, ¿qué? Temen a Dios. Pero si a la gente le está yendo mal, ¿qué? Si a la gente le está yendo mal, ¿qué? Son malos, no creen en Dios. Y Job lo pone de esta manera. Job rompe la idea simplista de la retribución inmediata. El justo prospera y el impío siempre sufre. Esto es un problema. Job nos acaba de enseñar que el justo, ¿sabes? No siempre sufre porque Dios lo está castigando. El justo sufre porque hay un propósito mayor en Dios. Y que el injusto, el impío, no siempre prospera porque tiene la bendición de Dios. ¿Entiendes eso? Y eso debe llevarnos a pensar en muchas cosas a nuestro alrededor. Debe llevarnos a pensar en nosotros, en nuestras convicciones, en nuestra familia. Es más, en nuestro amado y querido México, que estamos en el mes patrio. Todo lo que escuchamos,
Debe llevarnos a pensar dónde está nuestra esperanza. Iglesia, Job enseña que no siempre el justo prospera ni el impío sufre. Y que en ocasiones, aunque los papeles están cambiados para nosotros, es parte de la soberanía y de la voluntad de Dios, que, escúchame bien, que el justo sufra y que el impío prospere. Y que aun cuando Dios permite que los impíos prosperen, si nosotros confiamos y creemos en su soberanía, esto es parte del plan de Dios. Naciones enteras en el Antiguo Testamento eran prosperadas por Dios. ¿Para qué? Para traer juicio a su pueblo. Hay un pasaje que les he comentado, voy a tratar de recordar la cita, pero que dice que yo te daré tesoros escondidos y riquezas, y un día lo vi utilizado favorablemente. Y ahí el pasaje dice, aunque tú no me conozcas a mí. ¿Saben para quién está aplicado ese pasaje? Para un rey pagano, que Dios iba a darle riquezas, le iba a dar tesoros, le iba a dar poder, aunque él no lo conociera. ¿Para qué? Porque ese rey pagano iba a venir a esclavizar, según los propósitos y soberanos de Dios, al pueblo de Israel. Mis hermanos, no tengas miedo cuando los impíos prosperen. No tengas envidia cuando los impíos prosperen. No tengas temor de lo que va a suceder hoy, mañana o en un año cuando los impíos prosperen. Debemos tener temor cuando el justo sufre y se aparta del Señor. Cuando el justo deja los caminos del Señor. Aunque el impío parezca prosperar ahora, sabemos que Dios tiene la última palabra y un tiempo, como bien Job lo acaba de decir, para cada uno de nosotros. Y que aunque los impíos prosperen en esta vida, nuestra esperanza no está en eso. Que aunque ellos tengan salud, dinero y amor, como lo decía la novela, hay para nosotros una esperanza diferente y mayor que todo esto. Job confronta la tentación, o nos confronta, con la tentación de vivir solamente por lo que vemos. Y eso nos lleva a sentir cosas, porque podemos juzgar solamente nuestra vida por cómo nos va. Porque también estamos. ¿Cuánta salud tenemos? ¿Cuántas cosas nos han sucedido este último tiempo? Job nos confronta y nos lleva a la verdad de vivir por fe. Mis hermanos, la prosperidad no garantiza el que tú y yo seamos justos. La prosperidad no está ligada con el favor de Dios completamente en nuestra vida. Y es que eso se nos ha hecho pensar. Recuerda lo que estaba diciendo Job: los impíos van a prosperar, los justos van a sufrir. ¿Cómo vamos a tomar eso nosotros? Job 21 nos recuerda que el dolor, la prosperidad o la muerte no son lo que definen el destino eterno del hombre. La diferencia verdadera está en si tienes a Cristo o no como tu Salvador. Y sí, lo dije intencionalmente. En verdad, al principio dije, tú puedes prosperar siendo un impío. Eso es una realidad. Puedes disfrutar tu vida de este lado de la eternidad. Te va a ir bien. Si tú lees con atención, ahí el 21, desde el 7 hasta el 13, o sea, viven muchos años, ven crecer a sus hijos, tienen estabilidad y seguridad, sus casas están en paz, no hay temor, el castigo de Dios no parece alcanzarlos, sus ganados, sus riquezas aumentan, les va bien en realidad. Tenemos un contraste muy marcado en estos capítulos. Zofar diciendo que el impío no prospera, y Job diciendo que el impío que sí prospera. Y es que si lo leemos a primera vista, eso puede causarnos cierta confusión. Este contraste nos lleva a pensar cómo nosotros estamos pensando de nuestra vida y cómo es que Dios nos ha favorecido hasta el día de hoy. La prosperidad de los impíos, escúchame bien, no significa aprobación de Dios. La prosperidad de los impíos no significa aprobación de Dios. El Salmo 73, versículos 3 al 5 dice: porque envidiaba a los orgullosos cuando los veía prosperar a pesar de su maldad. Pareciera que viven sin problemas.
Estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Tienen el cuerpo tan sano y tan fuerte. No tienen dificultades como otras personas. No están llenos de problemas como los demás. Lucen su orgullo como un collar de piedras preciosas y se visten de crueldad. Este salmo es el Salmo 73, un salmo de Asaf. Confiesa, y él lo dice, que sintió que envidia de ver prosperar ¿a quiénes? A los impíos. Ellos parecen vivir con salud, sin sufrimientos, libres de las cargas que soportan los demás mortales. Esta visión le genera confusión, como a muchos de nosotros puede ser el día de hoy. Porque la realidad otra vez que nuestro sentido de justicia y de venganza y muchas cosas que sí quisiéramos que aquellos que obran mal, les vaya mal y punto. Que esa es una realidad. Que aquellos que hacen violencia mueran con violencia. Que si a hierro matan, a hierro mueran. Yo soy uno de ellos, yo sí soy bien bélico. Pero es ahí donde el Señor nos lleva a estas verdades. Que el Señor no nos está midiendo por lo bien o lo mal que te va. O sea, tú no eres justo o injusto por lo bien o lo mal que va tu vida. Este pasaje nos enseña que esa prosperidad solo es aparente, momentánea. No debemos medir la bondad de Dios por lo que otros poseen en esta vida. Querida iglesia, debemos descansar en una verdadera seguridad. ¿Quiénes somos delante de Cristo? Porque otra vez habrá ocasiones, muchas, que tu carne, el mundo y el diablo van a venir a gritarte lo impío que eres y que te está yendo mal, porque no amas a Dios lo suficiente, y de hecho nunca vamos a amar a Dios lo suficiente. El último canto tengo algunos problemas, pero el último canto decíamos, a ver qué decía, ¿qué puedo hacer? Y yo de mí pensaba nada. Y luego, te entrego mi corazón. Y yo decía, no, mejor no. Mejor no se lo entrego a Dios. ¿Qué puedo yo dar? Y mi cabeza era, nada. Nada. Porque mi vida está viciada por el pecado. Y solamente Cristo es lo hermoso que hay en mí para Dios, su Hijo en mí. La justicia de Cristo en mí. ¿Quién es Él en mí? Querido hermano, no te dejes engañar por la prosperidad pasajera de los impíos. Aunque no sufran mucho en esta vida, sabes que ellos enfrentarán un juicio eterno. Ellos no tendrán una salida de ese juicio eterno. Y aquí no habrá medias tintas, ni habrá lo que hay de este lado. No podrán sobornar, no podrán comprar, no podrán tener algo que sea bueno o pague un precio delante de Dios, porque ese precio ya se pagó por Cristo. Porque otra vez, aunque tú puedas tener los ideales de este lado de la vida, como los impíos, porque esos son ideales, seamos sinceros. Tener salud, tener dinero, tener una buena familia, que mi familia esté bien, que le vaya bien. O sea, que los negocios, porque era su contexto, las vacas, dice que el toro funcionaba cuando tenía que funcionar, las vacas tenían sus rebaños, o sea, todo les iba bien. Los niños andan corriendo, es como un sueño utópico. He conocido gente que lo tiene todo y no tiene nada, porque no tiene a Cristo. Que tiene los ideales, pero no tienen a Cristo. Siguen igual de vacíos, siguen en esos círculos buscando y buscando y buscando nuevamente, siendo presunciosos. Tengo, estoy, voy, hago. Y sabes, están igual de vacíos. Están igual de vacíos. Por eso, querido hermano, no te dejes engañar por esa prosperidad pasajera de los impíos. Aunque no sufran mucho en este lado de la eternidad, enfrentarán el juicio de Dios y ahí no habrá salida. Por eso vale más sufrir ahora con Cristo y tener una esperanza eterna que prosperar sin Él y enfrentar condenación. Nuestra verdadera seguridad no está en las riquezas o la salud, sino en estar reconciliados con Dios por medio de Jesucristo. Jesús advirtió: en el mundo tendréis aflicciones.
Juan 16:33. El creyente sufre pruebas, persecución, dolores, no porque Dios lo haya abandonado, sino porque está siendo conformado a la imagen de su Hijo, como lo dice Romanos 8:29. Amada iglesia, seremos probados para ver si Jesús es nuestro mayor bien, si Él es más importante que todo lo que parece importante a nuestro alrededor, todo lo que te han dicho que tienes que tener y que es muy valioso. Si en verdad Él es nuestro Señor, ¿cuál es tu mayor bien? ¿Qué es lo que te falta para ser pleno y lleno de gozo de este lado de la eternidad? ¿Acaso no será que estamos deseando las mismas cosas que otros que no tienen a Cristo desean? ¿No será que tu esperanza, tu felicidad, tu mayor anhelo parece estar puesto en vivir muchos años y ver crecer a tus hijos con estabilidad y seguridad? En tener un hogar en paz, sin temor ni incertidumbre por el mañana, en alcanzar el trabajo soñado, o que tu negocio prospere y te dé la riqueza suficiente para tu vida y la de tu familia, tus descendientes. Ese sueño de disfrutar de abundancia y alegrías en esta vida y finalmente morir en paz, morir tranquilo, sin sufrimientos aparentes, gozando de esa prosperidad hasta el final. ¿Estoy diciendo que eso sea malo? Para nada. Allá voy. Querido hermano, tu esperanza puede estar en vivir muchos años, ver crecer a tus hijos. Pero quiero preguntarte algo. ¿Y si un día tu vida se acorta? ¿O la vida de alguien que amas se acorta? Y si todo eso falla, ¿creerás que Jesús sigue siendo suficiente? Tal vez deseas morir en paz y tranquilidad. ¿Y qué tal si te toca sufrir en el último tiempo de tu vida profundamente? ¿Seguirás confiando en la soberanía de Cristo? Iglesia, cuando la salud, la estabilidad, el matrimonio, los hijos, los amigos, las finanzas, los hermanos, tu iglesia, cuando todo te falle, Jesús seguirá estando ahí. Él no va a fallar. Vuelvo a decirlo, para nada está mal desear todo esto, pero nunca puede ocupar el lugar de Cristo, porque inclinará nuestro corazón y lo volverá un ídolo. Dejaremos de ver a Cristo como glorioso y hermoso y seremos deslumbrados por esas añadiduras que vienen a nosotros. Hermanos, si Dios te permite ser alguien próspero, o que solo tiene lo necesario, o si caes en lo profundo de un bache económico, usa cualquiera de esas circunstancias para la gloria del nombre de Dios. Que en tu vida otros escuchen que esto es parte del plan perfecto de Dios en ti, por duro que sea o por bueno que sea. Iglesia, debido a que la esperanza del impío es pasajera, debemos encontrar en Cristo nuestro mayor bien. Cuando sientas envidia de los que prosperan sin Dios, mira a Cristo y que Cristo sea nuestro mayor bien. Cuando la familia, la economía, la salud falte, cuando tus sentimientos te traicionen, cuando tu mente divague, ve a Cristo a través de su palabra. Ve a Cristo a través de la oración y Él va a estar ahí. Cuando sientas que todo se derrumba, ve a Cristo. Lo que el mundo ofrece es momentáneo. Lo que Cristo da, ¿qué crees? Es eterno. La prosperidad del impío termina con la muerte. El sufrimiento del justo comienza con la bendición del justo comienza con la muerte. Hoy tenemos que entender que cuando el impío prospera, aunque el justo sufra, ¿sabes? Tiene una esperanza mucho, mucho mayor. La teología de la prosperidad
te ofrece un mejor mañana, una mejor economía, una mejor salud. Los milagreros van a decirte que hasta pueden adelgazarte. No lo he encontrado, por cierto. Solo Cristo va a decirte que Él va a estar ahí cuando todo esto se haya ido. Que Él va a ser tu mayor bien cuando todo esto falte. Y que aunque estés quebrado, enfermo, solo, tienes el mayor bien en ti, que es Cristo. Que es Cristo. Que esa sea nuestra convicción para vivir el día de mañana, sabiendo que el mundo va a gritarte que estás solo, que no puedes, que tu carne va a decir, sí es cierto, mira nada más lo que soy. Que el diablo una y otra vez va a sembrar pensamientos en ti para buscar todo menos a Cristo, para afanar tu vida en tantas cosas menos a Cristo. Y parece que cada vez nos parecemos más a quienes no temen a Dios que a quienes son justos y creen en Dios. Él es nuestro mayor bien. Vuelvo a preguntarlo y termino orando. ¿Cuál es tu mayor bien el día de hoy?